Arratsaldeko 7 dira, hasiko gara. Comenzamos puntualikos. Esker mila etortzeagatik, gure gonbidatuei eta zuei guztioi ere bai. Gaurko solasaldian, historiaren arloan bereziki adierazgarriak eta ezagunak diren pertsonak, aurrekoak ere baziren, gauzak diren bezala. Y voy a empezar presentándoos a nuestros dos invitados de hoy, protagonistas. Lehenik eta behin, Álvaro Adot, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Navarra, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, doctor en Historia por la Université de Pau y de Pays de la Dour, obteniendo la mención de doctor europeo. En su perfil profesional vamos a destacar que ha estado vinculado laboralmente a diversas universidades y centros de investigación, Casa de Velázquez, École Française à l'étranger, Columbia University de Nueva York, Université de Pau y de Pays de la Dour, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra. Hoy es profesor ayudante en la Complutense de Madrid. Investigación, pues sus investigaciones se han centrado en la historia política, cultural e institucional de la monarquía del Reino de Navarra, especialista sobre todo en el reinado de Catalina I y Juan de Albret, Catalina de Foch. Y bueno, es un ámbito que estudia desde hace más de 25 años. También el reinado de su hijo, Enrique II. De todo eso vamos a hablar hoy, por eso está aquí. Es autor y editor de diversos libros sobre esa época. Trabaja también en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia y en el Diccionario de Parlamentarios Españoles, financiado por las Cortes de España. Autor y editor de diversos libros y publicaciones. Fue uno de los autores de la obra L'Art de Régner, Les Souverains de Navarre à la Renaissance, El arte de reinar, los reyes de Navarra en el Renacimiento. Es un libro de una exposición itinerante del mismo nombre que tuvo un gran éxito en Francia, que fue inaugurada en el Museo del Castillo de los Reyes de Navarra en Pau, y también estuvo en localidades españolas como Madrid. En Pamplona no pudo ser expuesta. Fue considerado no tuvo el interés suficiente, por lo visto, para que fuese expuesta en Pamplona en su día. Quizás después nos pueda hablar de ello. Entre su producción científica de este año destaca la monografía Les Souverains de Navarre au miroir des actes y coeditor del libro Prince, Conseil et Réformation de la Renaissance, publicado por la Casa de Velázquez en marzo de este año, junto a Philippe Chaguer y Den Jager, que no sé si he pronunciado bien el apellido de Jager. Este último autor es húngaro, entonces igual hasta yo lo pronunciaría mal. Es que ricasco, Álvaro, por venir. Suri. Y Pello Monteano Sorbet, de Atarrabia, es historiador, sociólogo y escritor especializado en la historia de Navarra durante la Edad Media y Moderna, licenciado en Geografía e Historia por la UNED, recibió el Premio Nacional de Licenciatura, y en Sociología por la Universidad Pública de Navarra, donde también obtuvo su doctorado en Historia con una tesis sobre el campesinado navarro en los siglos XV y XVI, la época que vamos a tratar hoy. Entre el 2002 y 2004 tuvo una beca del Gobierno vasco que le permitió investigar en archivos y bibliotecas de diversos países europeos y en Estados Unidos. Ha sido profesor en la Universidad del País Vasco y en la UNED, y desde 2007 desempeña el cargo de técnico superior en el Archivo Real y General de Navarra. Monteano ha publicado muchas obras que abordan temas de esa época que vamos a tratar hoy. En el ámbito de la conquista del siglo XVI, la conquista de Navarra, la situación del euskera también la ha tratado últimamente bastante, en esa Navarra bajo medieval y moderna, y la vida cotidiana también, que vamos a tratar hoy también, la vida cotidiana en Pamplona en aquella época. Algunos libros: La Guerra de Navarra, Crónica de la Conquista Española, De Noain a Amaiur, el año que decidió el futuro de Navarra, El iceberg navarro, euskera y castellano en la Navarra del siglo XVI, Amaiur 1522, los navarros que defendieron el reino, Las victorias de los vencidos, Pamplona 1423, el rey, la ciudad y el euskera. Me he extendido un poco en la presentación, me parecía que merecía la pena. Tenemos a dos estrellas de esa época y había que sacarles el jugo. Y para saber qué jugo le sacamos hay que saber cómo es la piel también y un poco la formación de la fruta. Bueno, saiatuko naiz 3 bloque y vamos a hacer 3 bloques fundamentales y no nos vamos a extender demasiado en ninguno de los 3 para poder tratar los 3. Y los bloques están muy claros en este caso. Vamos a hablar del bloque preconquista, vamos a hablar algo de la conquista y el bloque postconquista. Es decir, estamos finales del 15, 1512 la conquista y todo lo que dura, y los años posteriores a la conquista. Entonces vamos a empezar por ese primer bloque y antes de eso os voy a recordar también, gogoratu nahi dizuet, hemen WhatsAppean
Badaukazte telefono bat, WhatsApparen telefonoa, inor galderaren bat egin nahi baldin badu, bidali dezala mezua, eta nik, bueno, aukera ikusten baldin badut, jakinaraziko diet. Con ese número de WhatsApp, mandáis el mensaje que queráis, con la pregunta que queráis, y yo la traslado. Vamos a empezar con ese bloque previo. Voy a intentar, para generar el mayor interés posible y entretener lo más posible también, de enumerar algunos de los aspectos que pueden ser más controvertidos de la época de la que estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, creo que en este bloque previo a la conquista, de finales del siglo XV, de ese reinado que tanto has estudiado, hay cierta controversia historiográfica, ¿no?, en relación con la visión que los diferentes historiadores tenéis de esa época, de esa corte pamplonesa antes de la intervención de Fernando el Católico, procediendo a la conquista posteriormente, ¿no? ¿Por qué creéis que se da esa controversia? ¿A costa de qué o por qué creéis que se da esa controversia en esa época concreta? ¿Y qué es lo que se subraya por parte de aquellos que ven en ese reinado algo controvertido que llevaba quizás a que ocurriese lo que ocurrió posteriormente o no? En fin, vuestra opinión. Sí, no sé si... Adelante, Álvaro. O empiezo a hablar yo. Sí, Álvaro, sí, tú mismo. Bien. Iba a decir que por edad, pero... No, por edad, por favor. Prefiero. No, adelante. Bueno, la idea que yo tengo sobre... ¿Lo has encendido? Sí. Sí, está encendido. Ah, vale. De por qué se dan esas interpretaciones de la conquista, pues bueno, son interpretaciones que ya empezaron en tiempos muy inmediatos, muy cercanos a los hechos, ¿no? Los bandos, tanto el que se opuso a la conquista como el que la facilitó, vamos a decir, pues intentaron justificar sus posiciones, y bueno, pues por el lado, vamos a decir, Beamontés, pues había especial interés en que, claro, el reino era un desastre antes de 1512. Luego matizaron un poco esas posturas, ¿no? Los agramonteses, bueno, pues aparecieron, que eran los malos de 1451, bueno, pues fueron los que aparecieron defendiendo el reino, ¿no? Y ya a más largo recorrido, pues efectivamente la valoración de la conquista y la justificación de la conquista, al fin y al cabo, no la explicación, sino la justificación, pues bueno, tiene un objetivo claramente teológico, es decir, cómo encajar la situación de Navarra en España, ¿no? Entonces se huye de palabras que eran muy habituales y se asumían perfectamente antes del siglo XIX, como conquista. Se empieza a hablar de incorporación, de anexión, se empieza a utilizar términos más bien jurídicos, de eque principal, etcétera, pero todo con la vista un poco puesta en el presente, ¿no? En justificar que Navarra fue un componente más de esa nación que nace en el siglo XVI. Bueno, mi punto de vista es que esa nación ya estaba montada antes de que se incorporara Navarra, ¿no? ¿Esa nación te refieres a? España, claro. Es decir, Navarra no fue un elemento de ese proyecto, fue algo incorporado a ese proyecto a posteriori. Y yo diría que en la época contra la opinión y el gusto de la mayoría de la población, eso está claro. Bueno, tendremos ocasión de profundizar en ese aspecto. Yo, antes de llegar a la controversia sobre el mero hecho de la conquista, quería que tú nos hicieses una aproximación a la lectura que se hace de los años anteriores, del reinado de Catalina, en ese sentido. Vamos a ver, esto era un caos social, político, administrativo, económico. Gracias a la llegada de Fernando el Católico todo cambió después. Un poco esa lectura, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, primero a Arrasardeón de Noy, muchas gracias por haber venido. La verdad es que a mí me da gusto siempre volver a mi querida Pamplona y hablar ante el gran público, principalmente porque yo creo que la labor de un historiador no es estar solamente en los ámbitos académicos, que está muy bien, sino que hay que estar principalmente en foros con el conjunto de la sociedad. Yo siempre lo he dicho y yo creo que mucha gente ya sabe que yo siempre procuro cumplirlo. Bien, dicho esto, hay que comentar que, bueno, lo que ha dicho Gaizka es una de las vertientes historiográficas que más peso han tenido, por lo menos en los últimos
40, 50, 60 años. Yo me acuerdo que cuando yo era ya adolescente, en un manual ya leí esto, ¿no? Esto que comentaba Gaizka, que en 1512 Fernando el Católico emprende la conquista, pues porque había una guerra continuada en Navarra, se estaba en guerra social, había un caos continuo y que consiguió pacificar Navarra. Y entonces pues fue algo muy bueno, ¿no? Los reyes de Navarra eran unos reyes franceses. Exacto, sí. E incluso en manuales actuales, incluso de educación, podéis encontrar esto. Yo, por ejemplo, me pasó un buen amigo historiador, un manual que le daban a sus hijos, y comentaban que como eran franceses, que aquí no les querían las cosas. Dice, bueno... Y no estaban nunca por aquí, los reyes. Pues sí, muchos estaban. Y bueno, simplemente para el tema que quiero comentar. Otra cosa es la historiografía francesa, que habla de otras cosas, pero bueno, ahora nos centramos en esta concreto. Y la verdad es que Estamos hablando de esta época. Voy a esta enseñar época, la diapositiva. Sí, esta época, es decir, el reinado de Catalina I de Foix o de Foix, como se quiera decir, y Juan III de Labrit, ya podremos hablar de ese tema, que es el reinado anterior. Bien, gracias a... bueno, esto enraiza mucho con todo el tema de las justificaciones políticas, de las que nos ha comentado un poco Pello y que posteriormente se podrá hablar. Y bueno, investigando desde un punto de vista exclusivamente académico, no desde los sentimientos y desde el romanticismo, del que beben mucho estas tendencias, ¿no? Que decían que eran franceses, que no hicieron nada, que no venían nada, todas estas cosas. Como les digo, la investigación científica nos demuestra que eso no fue así. Los reyes, Catalina I y Juan III, sí que encuentran un reino en caos, pero no es culpa suya, ellos lo heredan. Y obraron el casi milagro, que nadie había conseguido en los 50 años previos, de pacificar el reino. Estamos hablando de la última década. Exacto, sí, a partir de los años del 15, 1480, 1490, hasta 1512. Bien, solamente un dato anecdótico. Esto, para que quede constancia, yo lo sé después de muchos años de estudio y estudiando la documentación de la época. Es decir, hay que ser muy rigurosos con la documentación y no dejarse llevar por el sentimiento. Y, por ejemplo, Fernando el Católico, escribió a su confesor, a Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, un clérigo muy importante en la época, escribió que los reyes de Navarra tenían en paz y obediencia el reino desde hacía años. Eso en 1512. Fernando el Católico, en una carta privada, no creo que le fuera mentira. ¿Y cuál es el lugar de Pamplona en ese momento? ¿Pamplona bien. ¿Qué es para esta reina y su rey consorte? Sí, la verdad es que Pamplona es el centro político fundamental para Catalina y Juan. ¿Y están en Pamplona? Están en Pamplona a partir de su coronación en 1494, la mayor parte del tiempo. La pasan en Navarra y principalmente en Pamplona. Eso lo sabemos porque yo hice hace ya bastantes años un itinerario a partir de la consulta directa de 1000 documentos. Entonces vas a la fecha de expedición del documento y dices, ¿dónde se has pedido? En tal sitio. Entonces puedes hacer una lista y ahí no hay, no, es que es una visión sentimental, no, los datos, eso sí que es matemático. Así que muchas cosas en la historia no son matemáticas, esos datos son matemáticos de si alguien está en un sitio, está. Vamos a entrar un poquito con las características de este reinado y qué tipo de monarquía, qué tipo de reino, con cabeza en Pamplona, con la reina y su rey consorte presentes en Pamplona, ¿qué características tiene esa administración? Estamos en una época de monarquías autoritarias en Europa, ¿no? En general. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué te parece a ti? Bueno, en Navarra menos autoritaria. Pero no porque no quisieran. En Navarra, efectivamente, como decía Álvaro... Acércate el micrófono, por favor. Los reyes encuentran un reino que se llevan matando entre ellos
casi medio siglo. Claro, tienen el apoyo incondicional de uno de los bandos, lo que siempre va a dificultar intentar buscar el acercamiento, por ejemplo, de los beamonteses, que son los señores de Pamplona y de toda la montaña, porque un bando casi excluye al siguiente, ¿no? al oponente, ¿no? Y efectivamente, pues van a tener que limitar el enfrentamiento entre los bandos y van a tener muchísimas dificultades, yo creo, para iniciar una modernización que ellos veían que tenían que abordar del Reino de Navarra, que pusieron en marcha, pero donde hubo muchas chinas, pues porque la nobleza era muy poderosa, ellos no tenían unos arraigos propios, es decir, unos feudos y unos ingresos propios, y tenían que basarse en el apoyo de uno de los bandos que, como digo, prácticamente excluía el apoyo de los otros. O sea, tenían el apoyo de los agramonteses y los beamonteses en contra, que eran mayoría en Pamplona, o eran los dueños. Bueno, Pamplona era fundamentalmente... Gente de los dos bandos había en todos los sitios. A veces funcionaba un poco, parece, los enemigos... basta que mi enemigo está en esta lealtad, vamos a decir, yo estoy en la otra, ¿no? Entonces, a nivel de valles, de pequeñas comarcas, pero bueno, en la montaña, desde luego, los beamonteses eran hegemónicos y en Pamplona, sin ninguna duda. Vamos a intentar terminar con esta cuestión. ¿Quieres acotar algo? Sí, quería comentar que yo creo que eso hay que matizarlo también, porque eso está muy claro al principio del reinado. Pero bueno, hay un año que es clave para que vayan cambiando muchas cosas, desde el punto de vista institucional, el punto de vista social, el punto de vista de la justicia, todo este tipo de cosas, y es el año 1494, el año de la coronación. Ese año es fundamental, es el último año de brote de guerra civil generalizada, 1494, no 1507. 1507 es un momento de revuelta en unos territorios muy concretos de la merindad de Estella, que son los del condado de Lerín. Ojo, una revolución, una revuelta, no es una guerra civil generalizada. La última guerra civil es en 1494. Bien, a partir lo que sucede en ese momento es que los reyes de Navarra ganan la guerra y el sector viamontés queda aniquilado. Incluso se echa fuera a Luis de Beaumont y aparte del sector viamontés. No todos, porque hay una parte de viamonteses que evidentemente, como suele pasar en todas las guerras, pues rinden pleitesía a Juan y a Catalina a cambio de mantener privilegios. En Pamplona es un tema muy interesante y en la comarca, porque, por ejemplo, Juan de Beaumont, el señor de Azuri, número 2 o 3 de los beaumonteses, es uno de los que se echa atrás y deja a Luis de Beaumont y es perdonado. Incluso, luego si lo vemos, incluso está participando a favor de los reyes como uno de los presidentes de la Hermandad de la Merindad de Pamplona. Álvaro, sí, como expresión de todo esto, podemos decir que buena parte del siglo XV, hasta bien entrado la década de los 80 del siglo XV, había dos cortes, una corte beamontesa y una corte agramontesa. ¿O se puede decir hasta eso o no? Hasta finales del siglo XV. Bueno, hasta 1486, por ejemplo, según las anotaciones que he tomado. Un poco después, yo creo, he visto en un otorgamiento de cuarteles donde prácticamente todo el reino lo hace por un lado y Pamplona, Huarteraquil y Puente la Reina, que son beamontesas, lo hacen en una adición. Es decir, la fractura, claro que existe, eso no se soluciona, casi tiene que superarse una generación, porque aunque es una época en nuestra historiografía un poco oscura, no podremos interpretar completamente qué pasa o entender qué pasa durante la conquista sin saber qué ha ocurrido en esos 50 años de enfrentamiento. Porque es verdad que entre los linajes nobiliarios, que al fin y al cabo son los que van a movilizar a la mayoría de la población, pues tienen sus odios y sus venganzas personales porque se han matado entre ellos. Y eso hace que... Pero es verdad, como dice Álvaro, que hay un sector del partido de Beamontes que está totalmente integrado en esa monarquía.
habrá que explicar, yo aún no tengo una explicación, por qué luego, consumada la conquista, sí que se abre una fractura que a grandes rasgos, con excepciones, coincide con los bandos. Tenemos que ir más rápido porque si no nos vamos a dejar muchas cosas en el diente. ¿Alguna cuestión que se te escapa muy importante? Muy importante. Sí, yo creo que un año muy importante para el tema de las Cortes es 1486-88, cuando viene Alain d'Albret, es nombrado lugarteniente del reino. Porque los reyes no pueden venir, todavía son menores y prefieren no venir, viene Alain d'Albret, y Alain d'Albret es el que va a empezar a iniciar unas reformas muy interesantes. Y sí es verdad que en 1488 Pamplona sigue yendo por libre, que no entra en las hermandades, pero a partir de 1490-92 ya eso va a empezar a cambiar. Y luego simplemente un dato anecdótico. En Pamplona, a quienes no, en 1494, a los viamonteses que no son afectos se les destituye y se les expulsa. Y se les nombra cargos, y se nombran cargos afectos suyos agramonteses. Y eso da pie a que en Pamplona vaya a cambiar mucho ese signo que hay antes, que es de mayoría total de viamonteses, mandando a un modelo distinto en que el agramonteses y ese sector viamontés que apoya a los reyes por interés, para no perder privilegios, pues eso, les apoya también. De hecho, Pamplona es lo mismo en 1483 que en 1512. Vamos a aterrizar un poquito en la sociedad y en las calles antes de la conquista. Estamos en ese bloque, pero sí que hay una serie de características en la administración que nos dejan entrever algunas cuestiones relacionadas con la sociedad de aquella época, la sociedad de Pamplona de aquella época. Por ejemplo, el tema de la judería de Pamplona, ¿no? Y la creación de la escuela de gramática relacionada con ellos. La sinagoga mayor de Pamplona. ¿Qué situación están los judíos en esa época en la que ya la influencia de la corte castellana, que ha procedido a su expulsión, pues incide, ¿no? ¿Nos podéis contar algo al respecto? Pello. Bueno, yo creo que en números la comunidad judía en Navarra es muy pequeña. Y ya a estas alturas, ya no digo a principios del siglo XVI, también la musulmana es muy pequeña, su relevancia social también en la corte, su presencia en la corte es pequeña y efectivamente hay una avalancha de judíos que huyen de Castilla, que van a vivir y van a ser aceptados. Tenemos una lista de los que llegan a Estella, por ejemplo, bastante numerosa, que van a ser aceptados en Navarra hasta el año 98, aunque aún no tenemos ni los documentos de expulsión. Pero bueno, sabemos que hacia esa fecha, por presión de Castilla fundamentalmente, son expulsados y la mayoría de ellos pasan a... Luego había capacidad de presión importante por parte de la corona castellana sobre Navarra antes de la conquista. Sí, sí. De hecho, no vamos a ocultar que los reyes Catalina y Juan se coronan en Pamplona con permiso y protección de Fernando el Católico. Si no, hubiera sido complicado la ceremonia. Por la potencia de los beamonteses partidarios que ya están en relación con Fernando. Al fin y al cabo son parientes. Explica eso, por favor. Tío, que igual explica eso, que al fin y al cabo son parientes. Las casas reales están todas muy relacionadas entre ellas, tanto con la Casa Real francesa como la española, pero Fernando el Católico siempre se dirigía a los reyes de Navarra como sus sobrinos y Catalina se dirigía a Fernando como su tío. Y es verdad que hasta que la batalla de donde muere Gastón de Foix, que es el año 12, pues prácticamente el que da miedo a Navarra es Francia más que Castilla. Aunque esa protección de Fernando el Católico pues es un poco el abrazo del oso, ¿no? Que los reyes de Navarra lo ven muy pronto. El problema es cómo mantener una neutralidad frente a dos colosos militares y económicos de la época. Te doy otro hilo. Sí. Imprenta. Quiero decir, bueno, yo quería comentar un poco esto. El hilo anterior. El hilo anterior, muy básicamente, y es que es así, como comenta Pello, para parte del reinado. Es decir, las buenas relaciones entre los reyes católicos y los reyes y Catalina existen hasta que se muere Isabel. ¿Por qué hay buenas relaciones? Prioritario. ¿Y por qué solamente los reyes de Navarra firman tratados internacionales con los reyes católicos y ninguno con el rey de Francia?
Pues el primer objetivo es para tener Navarra controlada y tener la estabilidad política en Navarra. Ese es el primer objetivo. Juegan diplomáticamente con las dos potencias. Es decir, exacto, pero esos. ¿Por qué ese acercamiento a los reyes católicos? Porque lo que primero importa es el reino. Y esto hay que ver con la mentalidad de entonces. Reyes hay muy pocos. Condes, como dicen, no, es que querían el condado de Foix y tal. Pare usted. Un condado tiene por encima reyes y se puede embargar fácilmente. Un reino no. Y el reino te da el mayor estatus en la época, en una sociedad estamental. Y puedes mantener relaciones internacionales como mantienen los reyes cuando eres rey y puedes hacerlo. Y por cierto, ahí, si llega el caso, ya comentaré que existen las únicas instrucciones dadas por unas cortes generales de un reino a unos embajadores para hablar con un rey con otro rey, no con los propios reyes, con otro rey, una labor totalmente internacional, hablaremos. Pues, pero hechas por las Cortes Generales de Navarra. Álvaro, vamos a intentar... Documento original que además está en el Archivo General de Navarra. Álvaro. Original. Vamos a intentar ir al tema social, que es lo que pretendía ahora. Estamos en un momento en el que, bueno, en la historiografía o algunos autores en la historiografía afirman que, bueno, con la imprenta es como hito fundamental del paso a la modernidad, ¿no? Y, de hecho, una de las ciudades en las que hay una imprenta es Pamplona. ¿Podéis hablarnos un poquito de la imprenta? Pamplona, finales del 15, principios del 16. Bueno, yo como no sé del búho voy a hablar de la vaca. Entonces, yo del tema de la cultura de la impresión, bueno, he leído y efectivamente hay estudios muy, muy claros y muy profundos sobre el tema, pero yo siempre me he preguntado quién lee. O sea, hay imprenta, efectivamente, pero en Navarra, por la cuestión lingüística, la imprenta como negocio tiene muchos problemas. Lo vemos en un memorial que se presenta a las Cortes de Navarra en 1560 y algo, ¿no? Que dice pues, que yo creo que le han bloqueado la venta de libros en Castilla, porque aún siguen las aduanas, etcétera, y él dice, bueno, pues es que en Navarra no hay mercado para el libro en romance, por supuesto, no existe casi el de euskera, aunque sí reconocen que el latín, el libro en latín sí. Es decir, hay un mercado muy pequeño, y entonces eso yo creo que va a pesar en la difusión de la imprenta, ¿no? La imprenta de cara a los idiomas, y lo llevo un poco a mi campo, Álvaro, permítemelo, pues tuvo unos efectos impresionantes, porque tiende a, primero, a unificar, buscar variedades estándar de los idiomas. Y, bueno, segundo, pues ayuda a difundir muchísimo entre una élite formada, que es muy minoritaria en Navarra, pues ideas que antes iban muchísimo más lento con el libro copiado a mano. Entonces, es muy interesante porque además coincide con el momento del cambio de la reforma religiosa y cómo se dan cuenta tanto el catolicismo como el protestantismo en sus distintas variantes de la importancia de la imprenta para difundir las ideas y de ahí de la educación. Los protestantes creen que los fieles tienen que llegar a las escrituras de una forma directa, sin ningún intermediario, se van a preocupar de publicar en lenguas vernáculas, ya no tanto en latín, y eso va a tener pues, distintos efectos en Europa. Aquí en el 16, bueno, una vez la conquista... Entonces eso lo vemos, por ejemplo, cuando se traduce al euskera el Testamento, pues casi tiene un pequeño apéndice para aprender a leer y a escribir. Cosa que pues en la Alta Navarra, donde son bilingües, pues no. Sí, una cosa solo sobre la imprenta, en Pamplona, sí. Porque eso, la imprenta se instala en Pamplona de manos de Guillem Arnau de Procar, personaje importantísimo en la imprenta, porque luego va a pasar a Castilla, es el que hace la Biblia políglota de Cisneros, que no era un don nadie, creemos que era originario de Bearne y viene de mano de la monarquía navarra. De hecho, en la documentación contable de aquella época, que a mí me encanta,
cuando aluden a este hombre, a Arnau Brocard, lo señalan directamente como nuestro librero, es decir, que le hizo muchas cosas, y yo creo que va también muy ligado, un poco al hilo de lo que comentaba Pello, a cómo se instala la corte, que son las principales personas que consumen libros, cómo se instala la corte navarra, la corte de Catalina y de Juan, en Navarra, y principalmente, ya les digo, que en Pamplona, porque es donde nace la mayor parte de sus hijos. Además hay un proceso de centralización en el que las Cortes Generales, la mayor parte de Cortes Generales se reúnen en Pamplona también. Así que ya pueden, las instituciones, el Consejo ya tiene un sitio muy estable en el Palacio de los Reyes. Por eso les digo que Pamplona no es lo mismo en 1494 que en 1512. Sino los reyes en una ciudad en la que hay inestabilidad social no residen, y mucho menos cuando se tienen que ir a Bearne dejan a sus hijos educados aquí. Bueno, eso en relación con lo que hemos dicho al principio del todo, en relación con la lectura que hay de cuál es el clima político, enfrentamiento o no, antes de la conquista. Pero hay otras cuestiones sociales y anecdóticas que me parece interesante mencionar. ¿Nos puedes hablar algo del pescado en Pamplona en esa época, por favor? ¿Qué pasa con el pescado en Pamplona, Álvaro? Sí, hay anécdotas muy interesantes sobre el tema social en Pamplona. El pescado. Y ahora vamos al pescado, simplemente. Bien, había un problema en Pamplona, y es que muchos de los que abastecían de pescado a la merindad, al final no llegaban a Pamplona porque había que pagar tasas, al entrar a Pamplona, y entonces lo vendían fuera. Pescado marítimo en este caso, sí. Pescado de agua salada, supongo. Sí. Y entonces, claro, Juan de Albret y Catalina de Foix dicen, no, eso no puede ser. En Pamplona tiene que llegar el pescado. Entonces emiten una ordenanza en la que dicen que los mercaderes que vayan por la zona a vender pescado, lo primero que tienen que hacer es entrar en Pamplona. A Mercairuña. Exacto, a Mercairuña, y venderlo aquí. Y lo que sobre, vale, muy bien, pues que se vayan y lo vendan fuera de la merindad, como quieran, pero es obligatorio. A partir de esta instalación de los reyes en Pamplona en 1494, esta ordenanza creo que es de 1495. Lo contrario pasaba con el vino. A ver, el vino no podía entrar de fuera. Primero había que consumir el que producía Pamplona en las viñas de Ezcaba. Entonces no había Dios que... Vino chacolí. ¿Vino o chacolí? Bueno, bien, ellos le llaman vino, pero efectivamente en toda la ladera del Ezcaba lo que era el chacolí, hasta la filosera prácticamente fue esa modalidad de vino, pero sí, todo lo contrario. Hasta que no se agotara toda la cosecha de la comarca, no se dejaba entrar vino de fuera. Eso sí que son aranceles, ¿no? Sí. Esos son aranceles. Antes de entrar con el bloque, tenía algo de política internacional que has hecho mención antes, que yo creo que hay un personaje además que querías mencionar, pero antes que eso, estamos en una época... Bueno, la última anécdota, perdón. Esto también, ya que tenemos algunos representantes institucionales aquí, que esta diapositiva que has hecho tú, Álvaro, proponiendo incluso la corrección de algo, ¿verdad? Sí. Sí, esto no es por fastidiar, mucho menos. Pero bueno, si es por fastidiar no pasa nada, ¿eh? Bueno, y luego esto ya también puedo hacer esto, podemos hilarlo con una ordenanza que hay, que emiten Catalina y Juan, a favor del alcalde de Pamplona y de los jurados, por la que les da la jurisdicción criminal, es decir, tienen la facultad de encerrar a quien quieran. Bueno, evidentemente después de un juicio justo, como siempre como se suele decir. Y esto lo digo sin que, señor alcalde, ni concejales, concejalas, vayan ustedes a tomar estas medidas, que no vea nadie que les estoy animando a aplicar esta medida, que por cierto en el documento dice que es a perpetuo. Curiosamente. Bien. Bueno, en cualquier caso estamos con el letrero este de Juan de la Brit, que por cierto es rey consorte, si no me equivoco. Sí. La reina es ella. Sí, la reina propietaria es la reina natural, la reina de sangre, la reina de la dinastía. El rey consorte es con quien se casa.
Sin embargo, el rey consorte tiene calle y la reina no sé si tiene calle. No, parece que no. Y quien manda es ella, por cierto, en muchos aspectos. Eso está más que comprobado, y veremos, y si tenemos la ocasión, veremos algunos símbolos de poder, que siempre es importantísimo, los símbolos de poder. Bien, bueno, al hilo, simplemente quería comentar, claro, yo siempre que paso por la calle Juan de Labrit me tengo que santiguar, digo, esto... Hola. Ay, Dios mío, ¿esto qué pasa aquí? Unas fechas del reinado 1491, 1512... Que está mal. Está mal. Juan de Labrit es rey desde 1484, cuando se casa con la reina Catalina. De hecho, las cortes o las instituciones, incluso el clero, un montón de instituciones ya reconocen al rey desde ese mismo año, 1484. Y, por ejemplo, las cortes agramontesas le piden en 1485 que venga al reino. Dicen, rey, venga al reino porque tenemos muchos problemas fronterizos con Aragón y con Castilla y necesitamos la figura del rey aquí, pues porque nos da coraje y nos anima, ¿no? Entonces, yo animaría a cambiar este error. 1502, 1512, no, será 1516, que es cuando muere. ¿El error dices de la fecha o el error de de quién tiene calle y quién no tiene calle? Bueno, yo la verdad es que aquí estoy meramente como un técnico, sí, y como realmente técnico. Es decir, yo sé que hay técnicos por ahí que en vez de ser técnicos, las medidas que adoptan son muy sensibleras y desde el corazón. Se escudan en el tema de técnicos. Yo aquí simplemente estoy como historiador. Yo simplemente expongo a partir de estudios científicos internacionales, muchos de ellos publicados por revistas importantes, en lo que hizo Catalina de Foix en ese reinado, ni más ni menos. Yo, evidentemente, no soy nadie para decir si tiene que tener calle o no tiene que tener calle. Yo tengo que dedicarme a mi labor de historiador y yo digo que hay un error en esa fecha. Exacto. Pues ya está. Y lo que hizo Catalina de Foix y lo que no hizo. Perfecto. Porque yo me quedo ahí, si no entraría. Y lo que sí hicieron también, Álvaro, perdona, lo que sí hicieron también es aprobar alguna ordenanza en el 96 para Pamplona, de profesionales de la salud. Digo, para que lo apunten igual los de la institución local. Los Reyes aprueban en el 96 las ordenanzas del Consejo y Cofradía de Médicos, Cirujanos y Boticarios de la ciudad de Pamplona. Exacto, así es. ¿Eso qué significa? Es pues que aprueban las ordenanzas de todo este grupo de profesionales de la salud de la época. Eso significa que en Pamplona hay una estabilidad. Esto significa que hay un gobierno. Esto significa que las cosas se van encauzando. Que ahí está sentada la corte, está bien gobernado el Pamplona, y ya les digo que son las primeras ordenanzas para este grupo, para este sector de profesional de la época. Y el documento de esta Constitución yo creo que se encuentra en el Archivo Municipal de Pamplona. Es decir, yo de todo lo que hablo les daré documentos. No es que a mí me parece, no, yo documentos. Entendido. Pello. Bueno, yo oyéndole a Álvaro quería hacer la reflexión. Parece que, explicado como lo hace él, el protagonismo de los reyes es casi el régimen de monopolio. Y efectivamente ellos venían de un ámbito político que se daba cuenta efectivamente de que había que entrar en la modernidad. Pero yo creo que hay que romper también una lanza por ese staff técnico en el que está Juan de Jasso, está Urrutia, es decir, la élite intelectual del reino, que es la que está haciendo, a veces los reyes son los que firman, pero los que están haciendo el diseño del reino, la modernización, son esta pléyade que luego en gran parte va a ser defenestrada tras la conquista. Es decir, la reforma del Consejo Real a un órgano consultivo, pero también como Tribunal Supremo, ir definiendo instituciones con unos perfiles mucho más modernos, la reforma de la Hacienda Real. Todo eso lo ponen en marcha una serie de nombres de ese staff técnico que provienen del mundo de la pluma, de los letrados fundamentalmente, aunque están arraigados con los linajes, como pueden ser los Azpilicueta, los Jasso, los Urrutia y muchos más, que son, yo creo, los que estaban construyendo, y, por supuesto, con el estímulo de los reyes, pero ellos son los que llevan la mayor carga y los que seguramente elaboran esos textos.
Álvaro, para cerrar este bloque, démonos la idea de que teníamos 3 bloques, ha pasado la mitad del tiempo y no hemos terminado el primero. O sea que tenemos que acelerar. Para cerrar este primer bloque hay 2 cuestiones que te voy a pedir que nos hables. Una, el tema de la archidiócesis, la provincia eclesiástica, y el tema de la diplomacia internacional y Salvador de Berrio como embajador. Sí, bien, pues muy brevemente, para que lleguemos lo más lejos posible. Simplemente, ahí ven un mapa, que es un mapa muy interesante porque en esta época los reyes y en sintonía con buena parte de grandes miembros del clero de Navarra, porque hay que decir que los grandes miembros del clero de la época son todos afectos a los reyes Albret, que Fernando como sabrá, López, que después van a mantenerse y son muy sospechosos. Hay un proyecto interesantísimo de creación de una provincia eclesiástica. Además está el documento, yo ya lo he publicado, este año va a salir en una monografía, si alguien, quien quiera que me diga para que se lo facilite. Y es un proyecto muy interesante que lo trasladan a Roma, al Papa, y le dicen, bueno, nosotros queremos crear una provincia eclesiástica formada por Navarra y por Bearne, que son nuestros territorios soberanos, en el cual Pamplona es fundamental. Vamos a Pamplona. ¿Por qué? Porque Pamplona, en ese proyecto, se convertiría en el arzobispado, en la cabeza principal, el núcleo fundamental de esa provincia eclesiástica, que es muy interesante porque, claro, ¿cuál es el objetivo? Que los límites naturales o políticos o geopolíticos concuerdan con los límites religiosos de la archidiócesis que se quiere crear. Eso hay que explicarlo, Álvaro, eso hay que explicarlo para nuestra... Vamos, el problema es para los reyes de que solo tienen en su territorio un obispo. Tienen un montón de territorio que depende de otros obispos que están bajo las órdenes, porque los nombramientos tienen mucho que ver con ellos, de los reyes de otros territorios. Es decir, toda la parte de la Navarra cantábrica, Baztán, etcétera, depende de la diócesis de Bayona, cuyo obispo lo nombra con el beneplácito del rey de Francia. Parte de Baja Navarra es del obispado de Dax. Por el sur tenemos Calahorra, que le come unos trozos al reino de Navarra, y también el de Zaragoza, aunque sea solo Cortes o lo que sea. El interés de los reyes en tener todo su territorio bajo, vamos a decir, el mando de un obispo que tenga sede en sus señoríos. Muy bien. Una cosa, solamente una anécdota, que esto no es un proyecto nuevo. Decir, no, esto llegan los Albret, y sí que es un proyecto, evidentemente, político religioso, pero hay que decir que el proyecto ya lo tiene en mente Carlos III. Y es importantísimo, y esto me lo dijeron un investigador catalán. No vas a poder hablar de Salvador de Berrio, Vale, no vas a poder hablar. Incluso Felipe y Juana II también tienen este proyecto de creación de una provincia, con Pamplona la Nos saltamos a Salvador de Berrio, entonces. Un minuto. Un minuto, Berrio, Salvador de Berrio. ¿Quién es Salvador de Berrio? ¿Quién es Salvador de Berrio? Es un pamplonés que va a ser una de las eminencias uno de los principales embajadores, y con la figura que surge en ese momento de embajador residente, al modelo moderno, en otra corte. O sea, teníamos diplomacia. Sí, y además está... a ver, que Pello hace así. No, esto es importante. Solo 2 embajadores permanentes. A ver. Yo creo que era una diplomacia en construcción. Bronca. Como toda, claro, toda es una diplomacia en construcción. Lo que quería comentar es que desde 1507 es el embajador permanente en la corte de Maximiliano de Austria, del Sacro Imperio Romano Germánico, que es quien va a ser su firme apoyo a partir de 1506, cuando muere Felipe el Hermoso, porque Pello. No es Fernando el Católico Álvaro, le toca a Pello. Bien. ¿Sobre la diplomacia? Sí. ¡Uy, Dios! Voy a hablar otra vez de la vaca. No. Si tenías algo que alegar a lo que decía Álvaro. Pues Vale, de acuerdo. Que como todas estas reformas que estamos viendo están en construcción en el momento de la conquista. Es decir, Álvaro está diciendo que tenemos 2
Navarra tiene 2 embajadores permanentes, uno es en la corte castellana y otro en la imperial. La verdad, nos pillaba un poco lejos. No me explico porque no tenía una en la corte francesa, que ese sí que nos tocaba como reino más de cerca, ¿no? Pero bueno, Pues, en no realidad... No está porque no quiere Luis XII, porque les cierra las puertas a los embajadores navarros, ni siquiera los recibe. Y en Savona hay un fantástico historiador, Álvaro Fernández de Córdoba, que ha estudiado este tema. Cuando están en las entrevistas de Savona, Fernando el Católico y Luis XII... ¿Qué son las entrevistas de Savona? Es una reunión que tiene Fernando el Católico y Luis XII en Savona, en Italia, para arreglar temas de embajada. Y ahí hay un embajador navarro y cuenta qué es lo que está pasando. Pues ahí ni siquiera tampoco les dan cara. Si no está es porque Luis XII no quiere. No porque ellos no lo deseen, porque eso, y las embajadas están siempre en construcción, es una época en construcción, porque hay embajadores, claro, permanentes, pero también los hay, los que van de vez en cuando, el modelo medieval, que es como bien dices, o sea, todos están en construcción. Álvaro, no tenemos más tiempo. 1512, el duque de Alba está en las puertas de Pamplona. ¿Cuál es la situación? Pues para Pamplona muy mala. Tiene un ejército que es el mejor ejército de Europa, acampado en la Taconera. Para que os hagamos una idea de la capacidad de defensa que tiene la ciudad, tienen 3 cañones en el palacio, que actualmente es el Archivo Real, 2,5 kilómetros de muralla que defender y una ciudad en gran parte de sensibilidad beamontesa. Eso explicaría por qué el rey decide salir de Pamplona en cuanto se está acercando el ejército castellano. Por cierto, ahora que estabas diciendo eso, ¿los beamonteses saben que son beamonteses en esa época y los agramonteses saben que son agramonteses o esos son conceptos que se han utilizado a posteriori? Lo saben muy bien. Vale. Usan esos nombres ellos. Ajá. Y lo usa el rey también, para dirigirse a los 2 bandos. Entonces, bueno, pues la situación de Pamplona es de sálvese quien pueda. Yo estoy recordando la carta que envía el capitán que viene con tropas en socorro de Pamplona desde Tudela, con caballería fundamentalmente, diciendo que se ha cruzado con gente que sale corriendo de la ciudad y que dice que Pamplona aún está con las puertas abiertas y dispuesta a resistir. Pero la verdad es que no hubo una resistencia y es una de las cosas que a los historiadores nos llama la atención y tendría que ser objeto de investigación, y es por qué colapsó tan pronto el reino. Es verdad que se estaba enfrentando al mejor ejército de Europa en ese momento, pero da la idea como que las estructuras colapsan demasiado rápido. No obstante, decimos que el duque de Alba está a las puertas de Pamplona. Previamente, las tropas han entrado por la Sacana, sí, ¿no? Desde Álava y desde Guipúzcoa, de hecho, incluso a Goizueta, un poco antes, ¿no? Yo creo que eso es un error. Ese 10 de julio... Esa anécdota no es cierta. Ese está mal leído en el documento. De acuerdo. No. De acuerdo. La entrada es por Salvatierra el 21 de julio de 1512. Eso, es la primera entrada al reino, se produce desde Álava, territorio conquistado por Alfonso VIII en el año 1200. Sí, yo simplemente por añadir un dato sin más a esto, que yo creo que colapsa pronto por varios factores, ¿no? Uno puede ser por el tema de que todavía hay beamonteses, claro, que pueden ser afectos a los reyes, pero sus fidelidades reales son otras, como después los agramonteses, que pueden jurar pleitesía a Carlos V, pero todo el mundo sabía que su verdadera fidelidad era otra. Y yo creo que hay, pues hacia la monarquía de los Albret. Bien, yo creo que hay un aspecto fundamental, que es la desaparición de la hermandad del reino. Se crea la hermandad del reino a imagen de lo que hacen los reyes católicos en Castilla, que es un organismo, una institución muy interesante para erradicar el tema de los problemas sociales, que hay mucha inestabilidad social después de las guerras. Pues esto lo van a solucionar los reyes y muchos navarros, sobre todo todos estos líderes, todas estas cabezas pensantes que conoce Pello y yo también. Pues bien, esta hermandad del reino, que se crea para solucionar todos estos problemas sociales, pues lo consiguen. Y en 1510 le dicen a los reyes que como ya está el reino pacificado, le dicen las Cortes Generales, no hay necesidad de esta hermandad, que era una especie de institución militar judicial, para que nos entendamos, y le dicen, no, el reino está pacificado y ahí están las actas, es decir, blanco y en botella, ahí están las actas. Y le dicen, entonces vamos a eliminarlo. ¿Qué pasa con estas hermandades? Pues que tenían personas al servicio militar en cada una de las merindades,
que si hubieran estado en 1512, seguramente la conquista hubiera sido más lenta. Pero bueno, más lenta, discúlpame Álvaro, no sé. Aunque, bueno, aunque era hitos, quiero decir, 1512 se inicia la conquista, hay como un intento de recuperación en el mismo otoño de 1500, hay hasta 3 intentos, ¿no?, de recuperación con entrada militar y uno exitoso, durante un tiempo exitoso. 1512, otoño, 1516 y 1521. En el 16 es donde detienen en Burgui al mariscal de Navarra. Vamos a explicar, en aquella época, el que una conquista, una guerra se iniciase en 1512 como esta y que durase, o sea, que hubiese sucesivos levantamientos, es habitual, que durase hasta en el 22 ocurriese lo de Amaiur, que en el 24 incluso hubiese algunos en Hondarribia. ¿Es lo normal o suelen ser más rápidas las cosas? Digo, porque no me parece tan rápida, ¿no?, de 1512 hasta Amaiur en el 22. Bueno, la conquista no se asentó hasta mucho más tarde. Es decir, Navarra no es un reino que desaparezca de las pesadillas de los reyes de España hasta muy tarde. Y por factores internos también, por supuesto externos. Acércate un poquito más, por favor. Por factores internos también. La lealtad de grupos nobiliarios que Fernando el Católico encuentra en Navarra en el 12, no los encuentra ya Carlos V en el 21. Y eso está muy claro, incluso está documentado que hay beamonteses que quieren pasar al servicio de los reyes destronados. Porque, bueno, pues con Fernando el Católico desaparecen muchas cosas. Llega un rey extranjero, Carlos I, sin ningún tipo de arraigo ni siquiera en la península. Para muchos navarros, pues bueno, Fernando el Católico era el rey de alguien que había sido su rey, de Juan II. Pero claro, muerto él, incluso los juramentos de fidelidad que habían prestado en el 12 desaparecen porque es una lealtad personal, sin más. Y desde luego los beamonteses están muy disgustados hacia la altura del año 21, hasta el punto de que hay mucha más colaboración en el 21 que en el 12, en los intentos de otoño del 12, por ejemplo. Hay colaboración y, sin embargo, buena parte de los beamonteses vuelven a ayudar a recuperar en la batalla de Noain y en ese entorno. Bueno, porque los beamonteses y todos los nobles de la época tienen una mentalidad muy concreta. Su interés. Sí, bueno, efectivamente, para ellos lo más importante es el linaje. Son un poco como se solía decir de los franceses, ¿no? El corazón lo tienen en un lado, pero la cartera en el otro. Entonces, pues a ellos les ocurre lo mismo. Ellos la nobleza navarra vive colgada del Estado. Quien controle ese Estado, que es quien controle Pamplona, pues reparte el dinero y con el reparto del dinero aúna fidelidades. Eso está muy claro durante todo el siglo XVI. Hablamos del 12, del 16, en el 21. ¿Es cierto que hay un movimiento incluso en la población en el 21 para recuperar la independencia? Sí, sí. Hay que ver cómo es la sociedad de esta época, cuáles son los anclajes que arrastran. No es una sociedad, el campesinado no tiene una ideología como podemos tener los ciudadanos de a pie. Son súbditos, no son ciudadanos. Para eso van a tener que pasar varios siglos para tener esa mentalidad de relación personal con el Estado. Ellos tienen una red de fidelidades que empieza por el señorito de su pueblo. El señorito tiene un linaje y es totalmente piramidal. Entonces, ¿cómo arrastras a la población? Pero efectivamente, en determinados sectores, sí, claro. Todos los que pagaron en la horca en la represión, efectivamente, ellos tenían muy claro por qué luchaban. En ese sentido, ¿podemos hablar de que en esa época exista por parte de no sé qué estamentos de la población cierta adscripción identitaria, emocional al Reino de Navarra como entidad independiente o no? Yo creo que sí, distinta, incipiente, claro. Ya empiezan a distinguir qué es rey y qué es reino, cosa que, por ejemplo, en la Edad Media es más complicado, ¿no? Y efectivamente la identidad de Navarra, distinta de la que podemos tener en siglos posteriores, sí que la tienen, claro. De hecho, incluso sus odios, vamos a decir, nacionales, pues está claro que los navarros, por ejemplo, se llevan muy mal con los aragoneses, ¿no? Por correspondencia del cardenal Cisneros, por ejemplo. Le dicen cómo ha podido nombrar alcaide del castillo de la fortaleza de Pamplona a un aragonés, a Miguel Herrera, si los navarros no pueden ver a los aragoneses. En cambio, parece ser que veían mejor a los castellanos. ¿Algo que decir al respecto? Sí, un poco por la línea, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la que en muchos territorios europeos, porque esto no es solamente caso navarro, a mí me gusta mucho estudiar la historia comparada, por ejemplo, el tema de las hermandades, cómo la copian en Navarra el modelo castellano, que les fue muy bien a los reyes católicos y fue muy bueno en Navarra.
yo sí que veo una cierta conciencia de pertenencia a un territorio geopolítico, ¿no? En esa época, como hay en otros territorios. Ya no es ese concepto tan medieval, estamos en el Renacimiento, muchas cosas están pasando, y yo creo que eso se ve en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto muy interesante que lo he debatido con algunos profesores de filosofía política, y es el concepto de la noción de natural y de extranjero. Que bien, que para esa época, a mí me comentan algunos profesionales que, claro, que hay un poso político en quien es natural y en extranjero. ¿Por qué? Porque un natural tiene unos derechos políticos y administrativos que un extranjero no tiene. Claro. ¿Y por qué tiene esos derechos? Porque forma parte de una entidad que tiene un poso político. Si fuera solamente una cosa geográfica, tampoco se entiende. Y esto no es propio de Navarra solo, pasa en otros territorios también europeos, y es algo normal. Luego, hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, de cómo existe una conciencia de pertenencia a algo político, y es en el tema de la incorporación de Navarra en Castilla, como dice literalmente el acta. Porque desde Navarra, desde el mismo 1516, antes se decía, no, 1620, no, desde 1516 se dice, no, incorporación no, unión, y se unen entre iguales. Navarra se dice, no, la incorporación es de algo en un conjunto mayor. Eso es una incorporación. La unión tiene ese dato de que la unión es entre iguales. Por ejemplo, en el matrimonio pero Álvaro, se unen y no se incorporan. Tienes que reconocer que eso es una moto que vendieron mucho después. Al principio tiene muy claro... En el acta de 1516 de las Cortes está ya el tema de la unión y de la unión, además... Pero eso no se dice, del reino de por sí. Eso no se dice en Burgos, que es donde se hizo el acta de integración. Se dice en Navarra y en Navarra les dejan decir lo que quieran. Eso dicen las actas, eso dicen las Cortes Generales de Navarra. Efectivamente, pero son las de Burgos. Las Cortes de Burgos las que hacen la integración, claro, y ahí no dicen nada de eso. Claro, en el acta en Castilla lo que dicen es la incorporación de Navarra en Castilla. Bien, pero una anécdota, si me permites. La terminología siempre... Una anécdota Álvaro, más gráfica respecto a la identidad y tal. Me estaba acordando ahora sobre la marcha. Cuando se produce el levantamiento de Estella, el 5 de octubre de 1512, que va a ser el prolegómeno de ese intento de recuperación del reino, y abren las puertas a Jaime Vela de Medrano y a Juan Ramírez de Baquedano, que bajan con tropas desde el castillo, que ha resistido al primer embate de la conquista, tenemos testimonios por procesos judiciales que luego les van a hacer a los participantes, que entraban gritando «Viva el rey Juan, viva Navarra». Es decir, ellos sí tienen una idea identitaria, que se están levantando por Navarra. Esto es algo que, por ejemplo, los beamonteses siempre se vieron la necesidad de justificar. Habían estado en el bando que no era Navarra, el colaboracionista, vamos a decir, y eso pues va a pesar. Pero bueno, como indicador, el grito con el que entraban por la puerta de la Gallarda, que es la que se abrieron para entrar y sorprender la guarnición castellana, era «Viva Navarra». En ese sentido, hablando de conceptos con lo importantes que suelen ser los conceptos geopolíticos cuando estamos hablando de historiografía, incluso de ascripciones identitarias y políticas, ¿quién conquistó Navarra? ¿Qué reino conquistó Navarra? Bueno, sé que es un tema que bueno, pues levanta, precisamente por todo ese discurso que hemos venido arrastrando de siglos, levantan pollas. Es decir, yo creo que para principios del siglo XVI se puede hablar de España. Hasta Tarsicio de Azcona lo decía en un pie de página, es decir, que estamos un poco acomplejados por lo que puede significar esto, ¿no? Es decir, que el conquistador fue España, fue Castilla. Bueno, Aragón también participó en la conquista, en todas las fases. En el 21, en el 16 tenía ya movilizadas tropas y en el 12 también. Es decir, se puede hablar de España en la parte final del reinado de Fernando el Católico. El duque de Alba, cuando se presenta ante Pamplona para la capitulación, lo tenéis en el archivo, él es capitán general de España. Eso es como les hace firmar la capitulación. Luis Correa lo subraya muchas veces, ¿no? Sí. Su cronista. Y lo ves también en su mismo libro, cuando hacen el asalto del 27 de noviembre, ellos gritaban por España. Francia, Alemania, los mercenarios alemanes, Navarra, los navarros. Nosotros, España, Castilla. Nadie decía Navarra Beamontesa, no.
España, Castilla. Es decir, esas identidades están, y bueno, y fuera de aquí, Álvaro lo sabe mejor que yo, toda la diplomacia europea habla del rey de España, con Fernando el Católico. ¿Algo que aportar? Sí, simplemente que, claro, el problema también de la época, yo creo que está muy claro este tema de identidades y de pertenencias a estos territorios, a un territorio geopolítico en esa época del Renacimiento, que se ve, yo creo que en buena parte de Europa, y la península no es ninguna excepción. La verdad es que sí que es un momento en el que se conjugan muchos aspectos, desde el aspecto de conciencia del castellano, por supuesto que tiene una conciencia de castellano identitaria, eso está claro. Yo lo que no sé ya es si un castellano de a pie tiene la conciencia de ser español, o si son las élites las que utilizan esa terminología de español más las élites castellanas. Eso es lo que tampoco sabemos muy claro, ¿no? Igual alguien de Badajoz que dices, oye, eres políticamente español, pues, igual no sabemos, eso, que llega hasta ese punto de la sociedad no sabemos. Lo que sí sabemos, en Italia sí se dicen lo que españoles. Sí sabemos, sí, en Italia es que las tropas, pero claro, también hay que decir que en Italia se tiene el mito también de que solamente iban aragoneses y hay muchos castellanos que van a Italia, eso, llamados por Fernando, que es muy interesantísimo. La documentación está en el Archivo General de Simancas, por cierto, para quien quiera, y sí que se dice ese aspecto de ese tema de España. Y lo que sí es interesante es que en la Edad Media, y ya desde el siglo XIII está muy claro, fuera sí que se asocia Castilla con España. Por ejemplo, en archivos ingleses yo he visto en documentación que viene documentación de eso y te ponen de España y te aparece el castillo, y documentación de Castilla. Es Carlos primero, eso quinto, no es Carlos I de Castilla, no es Carlos I de España, quinto de Alemania, ¿no? Bueno, como títulos siguen los mismos que su abuelo. Es decir, tú verás sobre el papel rey de Castilla, de Aragón, de Navarra y tal, pero bueno, efectivamente España ha dejado de ser una noción geográfica. Es decir, nosotros no decimos que en 1521 Castilla conquistó la Ciudad de México. Yeah. Es el mismo ejército que está actuando en Navarra, es el ejército España conquistó Tenochtitlán, ¿no? Es decir, por supuesto que a nivel jurídico hasta prácticamente el 19 no surge rey de España como título. De hecho, el Reino de Navarra mantiene su denominación. Efectivamente, y su moneda hasta 1841. Efectivamente. Es más, en un amago de poner Rex Hispanorum en la moneda navarra a finales del siglo XVI, las Cortes lo hacen retirar porque dejan claro que aquí es rey de Navarra, no es rey de España. Antes has hecho mención al hecho de que parece ser que el tema de la conquista tampoco estuviese muy imbricado en la población o no había sido asumido por la población en buena parte del XVI todavía. ¿Puedes dar algún dato al respecto? No sé, ¿podemos decir algo en relación con la construcción de la ciudadela, por ejemplo, de Pamplona? Bueno, yo tengo que decir que a Pamplona, y estamos hablando de Pamplona, Pamplona salió muy bien de la conquista. Eso es, esa era la otra. Sí. Si hubo ganadores y perdedores, Pamplona estuvo en el bando de los ganadores. Sí, Pamplona, no por méritos políticos, sino fue también consecuencia de que entramos en el esplendoroso siglo XVI. Hubiera ocurrido prácticamente con una monarquía o con otra. Es decir, el siglo XVI es un siglo de expansión demográfica, económica. Todo fue muy bien hasta hacia 1570, que ya pues, por climatología y otra serie de factores la cosa se empezó a torcer. Pero desde luego la primera parte es el esplendoroso siglo XVI. Y para Pamplona fue muy esplendoroso, porque ratificó su capitalidad, por ejemplo. Efectivamente, consolidó precisamente, ellos son la cabeza del reino. ¿Y llegó a haber dudas? Pues sí, yo creo que Tudela y Estella llegaron a tutearle. De hecho, pues por la inscripción beamontesa, pues toda la década a partir de 1450, los reyes, Juan II sobre todo, pues no se mueve cómodo en Pamplona y pues las cortes son en Olite, los tribunales en Olite, Tafalla, Estella, Sangüesa. Pamplona está un poco, claro, es beamontesa, pero desde luego con la conquista queda muy claro que es una cabeza muy grande para un cuerpo más pequeño, ¿no? Y sí, consolida efectivamente su capitalidad como sede de los tribunales. No hay rey, efectivamente, pero va a haber un virrey que va a estar
a tiempo completo. Un virrey, el representante del rey de España. Que toma decisiones políticas en las 24 horas del día. Y luego, pues efectivamente, la millonada que Castilla invierte en ejército y fortificación, en un ejército de ocupación y en una fortificación para retener Navarra, eso, estamos hablando de medio millón de ducados de oro durante la primera mitad del siglo XVI, eso terminó permeando en la población, en materiales, en trabajos, en jornaleros, todo se concentra en Pamplona. No hay más fortificación que Pamplona porque Rena se dio cuenta, y lo dice en un memorial, que quien retenga Pamplona retendrá el reino. ¿Y la Ciudadela tiene algo que ver con todo esto? Pues sí, claro. La Ciudadela es una versión modernizada del Castillo de Santiago. Castillo de Santiago se construye en sistema... Castillo de Santiago, digamos a qué nos estamos refiriendo. Donde está ahora Diputación. ¿Dónde está la Diputación? Si pones Pamplona como era, nos aclaramos. Sí. La Ciudadela es un diseño preparado para defender la ciudad en caso de, tanto si es atacada desde fuera, como último reducto, esto se ve mucho en las ciudades italianas, pero también para que no les ocurra lo que ocurrió el año 21, que es un levantamiento de la ciudad que hizo que el castillo no se pudiese defender desde dentro. Y entonces dicen, bueno, pues la Ciudadela se va a defender tanto del enemigo exterior como del interior. ¿Qué quiere decir eso? Pues que efectivamente ellos tenían la experiencia, y lo dicen así en sus informes militares, que hay muchísimos, del levantamiento de Pamplona en el año 21, que precisamente se bombardeó la fortaleza donde cae Ignacio de Loyola desde dentro de la ciudad. Y desde ahí la fortaleza no se podía defender. Con lo cual la Ciudadela la hicieron con baluartes, rebellines hacia la ciudad también. ¿Y esos levantamientos están relacionados con la no asunción de la conquista? ¿O con bueno, otras cosas? Pues porque fue una cuestión durante todo el siglo XVI que no... Precisamente hacia 1590 es cuando la cosa se queda un poco sobre el papel. Se reivindica Navarra, pero ya no va a haber más intentos, casi diríamos militares, ninguno. Pero efectivamente ellos, cuando estoy diciendo, estoy hablando de las autoridades españolas, no consideraron Navarra asentada hasta prácticamente el siglo XVII, prácticamente. Yo tengo una serie de nombres aquí que me temo que ninguno es de Pamplona, salvo que me corrijáis, pero que suelen sonar mucho cuando se habla de esta época. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, bueno, tú has hecho mención antes a la familia Jasso Azpilicueta, a Juan de Jasso. Y bueno, no son de estamos Pamplona, hablando del padre de San Francisco Javier. Al final pasa como ahora. Todos somos de pueblo, pero al final terminamos en Pamplona, ¿no? Yo también he nacido en Pamplona, que yo sé. Pero los Jasso lo mismo, pero los Jasso ya ¿Quién están... es Juan de Jasso? Juan de Jasso es el padre de San Francisco Javier, es el señor de Javier del Castillo, el que defiende la parte oriental del reino por matrimonio, es decir, la que desciende del linaje. Y él es un doctor en Bolonia y tiene un hermano. Todos los Jasso de Pamplona, también los Oyoki, que están aquí, son de la misma familia y están muy insertados en la administración en este momento. Los Jasso provenientes de la Baja Navarra. Sí, pero ya 2 generaciones antes. Es decir, la Baja Navarra ha sido el grupo electrógeno demográfico de Navarra durante mucho tiempo. Entonces, Olite, y hay muchos funcionarios que sí, que tienen el apellido San Juan, Boloc, tal, que provienen todos de linajes de Baja Navarra, pero que ya llevan varias generaciones aquí. Pueden ser Yoldi, Jasso, Armendari, todos esos apellidos. Todos, Lacarras, Ayerras, todos proceden originariamente de ahí, unos de linajes y otros pastores. Ah, mira, Pedro Navarra y Lacarra también, ¿no? El mariscal. Sí, bueno, pues lo mismo, ese Lacarra le delata. Ah. Por supuesto, muchas generaciones atrás. Es el mariscal que va a morir en Simancas, su hijo es de la Cueva. Pero si te das cuenta, y esto es para pasarle la pelota a Álvaro, es decir, la alta nobleza navarra, ¿con quién entronca? Con la alta nobleza castellana. Ellos tienen una perspectiva peninsular de sus relaciones. Unos con los Velasco, con los Manrique. Es decir, los reyes tenían también ahí, claro, Navarra, la mayor parte de Navarra está en la zona peninsular y entra dentro del juego peninsular. Y eso lo marca muy claramente. Pedro de Navarra se va a casar con un Albuquerque, de la Cueva, un linaje importantísimo. El conde de Lerín con el linaje castellano rival, que son los Manrique. Es decir, eso explica... Sin embargo, ¿eso significa que, por ejemplo, los estudios de todo ese estamento son en Castilla o son más hacia Francia? La élite navarra estudia en Francia.
Entonces ahí hay como... No había Erasmus, pero van todos a Francia. San Francisco Javier va a París, también, sí, incluso. Toulouse pero muy tarde, en el siglo XVI aún se siguen Todavía, formando en Francia, hasta la cuestión religiosa y el cierre de los Pirineos que ordena Felipe II, la élite navarra se forma en Francia e incluso en Italia. Los hijos bien de Pamplona, que las hijas igual no, pero los hijos de Pamplona los mandan las hijas no. Los mandan a estudiar a París, por ejemplo. Álvaro. Sí, y eso, mira, quería haber comentado antes un tema, y es porque hay falta de instituciones de enseñanza en el reino. Esto lo dice muy claro en el momento de la expulsión de los judíos, o de la conversión, que no solamente hubo expulsión, sino conversión de muchos, por cierto. Es lo que parece. Eso se ve cuando los reyes Catalina entrega la sinagoga mayor al ayuntamiento. Le dice, aquí lo que vais a hacer es una escuela de gramática. ¿Dónde estaba? ¿Sabemos dónde estaba la sinagoga? Ahora que tenemos aquí el mapa ¿sabemos dónde estaba la sinagoga? En la calle Tejería. En la Tejería. Sí. Sí, bueno, en toda esa zona. Y simplemente, pues, además, os voy a decir simplemente lo que aquí, simplemente un extracto de este, porque dice, lo da al ayuntamiento, dice que se cree esta escuela de gramática, una cosa muy interesante, en Pamplona, por falta de lugar y también por no haber personas idóneas que de razón se requiere para tener cargo del magisterio. No hay concurso de estudiantes, de manera que por una parte y por otra los dichos de nuestro reino padecen mucho daño y detrimento en que no se ponga en ello algún reparo de orden y se van mucho al extranjero. Muchos a Toulouse y también muchos a Bolonia. Estamos hablando de personajes también, de hechos sociales. Hay alguna pregunta del público también, porque le interesa saber el personaje de San Ignacio de Loyola y el monumento que tiene en el centro de la ciudad. ¿Podemos contextualizar, por favor, a la persona y al personaje, al mesnadero y al posterior santo? Yo me voy a limitar al mesnadero. Que es de mesnadero, expliquemos lo que es un mesnadero. Bueno, mesnadero, pues sí, un miembro del séquito militar, en este caso del duque de Nájera, por lo tanto está ligado a los Manrique, que tenían un gran ascendiente como condes de Haro. Bueno, el condado de Treviño viene de ahí. Los territorios vascongados, los vasco-castellanos, vamos a decir, pues dependían prácticamente de este linaje. Y Ignacio Loyola es oñacino, es decir, es el linaje gemelo de los beamonteses navarros. Íñigo de Loyola todavía, ¿no? Íñigo de Loyola, efectivamente, y está en Pamplona siguiendo al duque de Nájera, que es el virrey de Navarra. Está sirviéndolo. Efectivamente, a él le nombran virrey de Navarra porque es un señor con unos territorios en Álava sobre todo y en La Rioja, y puede movilizar un ejército prácticamente por él solo. Dentro de ese séquito de linajes vascongados, muchos de ellos, en este caso los de Oñaz, estaría Ignacio de Loyola, que es el más pequeño de todos los hermanos, pero que prácticamente está en la casa del duque y de los Manrique desde muy joven. Y entonces él viene a encerrarse en la fortaleza de Pamplona, pues cuando aquí salen cingando todas las tropas españolas, ¿no? que viene el Esparré con el ejército y el reino se ha levantado, Pamplona también, y ellos son los que se cierran en el castillo. Hablamos de 1521. 21, con tal mala fortuna que recibe un cañonazo en la defensa de este castillo. ¿Mala fortuna has dicho? Bueno, por decir una frase hecha, no sé si mala o no, fue lo que ocurrió. No, yo por saber tu perspectiva. Eso depende de cómo... Pero efectivamente el castillo estaba sin terminar, no tenía la parte superior y una bala le destrozó una pierna. Por cierto, lo tienen que llevar a Guipúzcoa con ayuda ¿Quién lo lleva a Guipúzcoa? Pues sus compañeros sobre todo y un hermano que tiene también, pero con ayuda de agramonteses navarros. ¿Y eso cómo se explica? Pues porque los nobles son muchas cosas, pero son nobles y se reconocen entre ellos. Es como los oficiales en las guerras. Hoy y esas por mí, cosas. eso es. Hoy por mí, mañana por ti. No, es verdad. Estamos acostumbrados a guerras de tipo moderno, ¿no? Donde uno tiene una identidad y una adscripción a su país y a su patriotismo y tal. Pero en este momento se están solapando dos sociedades, una medieval donde el linaje es lo principal y luego ya nacientes identidades nacionales. Y eso lo vamos a ver en la batalla de Noain, por ejemplo.
Es decir, cuando los comuneros son derrotados en Villalar, en las tropas del emperador hay agramonteses navarros, independentistas, vamos a decir entre comillas navarros, pero están defendiendo al emperador contra los comuneros que son unos revolucionarios sociales. En cambio, al mes siguiente... Unos rojos, dirían hoy en día, unos rojos. Vale. Eso es. Y en cambio, a los 2 meses, en Noain, tienes a los comuneros en el ejército real del emperador luchando contra los agramonteses que están en el ejército franco-navarro. Pues esa es un poco la mezcolanza y cómo, pues, en cierto momento, algunos estaban como muy perdidos en ese cambio. Temas demográficos. Vamos a contextualizar un poquito la importancia demográfica de Pamplona en su contexto geográfico en aquella época. Porque ahora tenemos otro contexto demográfico, pero no tiene nada que ver con aquella época, ¿no? Bueno, ya lo he dicho antes, Pamplona era una cabeza muy grande para... Pues bueno, estamos hablando de 10.000, 12.000 habitantes, que ahora os parecerá un pueblo grande, pero entonces era una ciudad tamaño mediano europeo, pero desde Burgos y Zaragoza por el sur a Burdeos y Toulouse por el norte no había ninguna más grande. Es decir, yo lo siento si hay aquí alguien procedente de Guipúzcoa y Álava, pero bueno, Vitoria, San Sebastián y Bilbao eran muy pequeñas comparada con Pamplona. Voy a la situación lingüística, si no tenéis nada más que decir con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Yo solamente Sí. una cosa por si puedes poner una diapositiva, solo un minuto. Sí, dime qué diapositiva quieres. Solamente para que no se dé la impresión de que me ha dicho... ¿Qué diapositiva quieres? No es por fastidiarte, la de las Cortes... No, si es por fastidiarle no pasa nada, por fastidiarte, a eso hemos venido. No, de que yo hablo de que las reformas que realizan los reyes es un monopolio de los propios reyes, ¿no? ¿Qué diapositiva, Álvaro? La anterior. Evidentemente tienen un equipo importante. ¿Volvemos a antes de la conquista? Exacto, o... sí. Antes, sí. Vale. Simplemente hay un equipo muy importante de personas, de formados, muchos letrados, navarros, pues que evidentemente son los que llevan a cabo esas medidas. No son los reyes personalmente quienes las llevan a cabo. Ni los reyes de Navarra, ni los de Castilla, ni los de Francia, ni nadie. Es el equipo que tienen. Bien, yo para que no se vea este monopolio, como si fueran ellos que hacen todo, quiero comentar algo que es muy interesante y muy novedoso sobre el modelo pactista, que muchas veces hemos hablado del modelo pactista. Yo creo que es algo en lo que las diversas tendencias historiográficas están muy de acuerdo con el tema de Navarra, ese modelo pactista de gobierno, y lo vemos también en la época anterior a la conquista. Y es muy interesante porque los reyes son los que convocan las Cortes y escribían una carta de convocatoria a las personas y a las entidades jurídicas que tenían derecho a asiento en Cortes, y es muy interesante porque se conservan muy pocas de esas convocatorias. Y yo os voy a leer una para que veáis ese modelo pactista, ese modelo de una monarquía más dialogante en una época en la que las monarquías son autoritarias, ya lo sabemos, ya vemos el caso de Luis XII, y en la que, por ejemplo, en Navarra se convocan Cortes cada año. Eso habla de una buena sintonía entre reyes y reino. Si hubiera mala sintonía no existirían Cortes cada año. Ojo, que dices, no, es que se llevaban muy mal. ¿Qué se van a llevar mal? Por eso hay Cortes cada año, porque se llevan mal. ¿No? Pues bien, vamos al texto. Vean el contenido, para que vean este modelo, el discurso, que es interesantísimo. Vamos a ver. Texto. Perdón. Pensaba que me decías esta. Sí, convocan a Cortes y a varias personas que les convocan le dicen: queremos que vayáis a las Cortes Generales, a la Corte de los Estados, a la Unión de Estados, da igual, para oír, intervenir, negociar, asentar, otorgar y concluir lo que por todos juntamente será acordado. Yo cuando lo oí me dije, esto lo tengo que leer mal. Esto parece una monarquía constitucional del 19. Pues eso está. Y en otros documentos en los que ellos van a estar directamente, no delegan en otras personas, dicen, claro, convocan y después dicen, en las Cortes en las que nos hallaremos en persona a entender, negociar, otorgar y concluir lo que por todos será asentado. ¿Veis? El discurso. Otra cosa es luego la tirantez que puede haber entre el reino, entre los reyes, cosas que van de la mano, otras que hay disensiones. Álvaro, hay que matizar. Eso suena un discurso muy moderno, eso es verdad.
Pero las discurso. Cortes se convocaban y lo hicieron también los virreyes y los reyes de España porque necesitaban dinero. Sí, pero no, decir, pero no solo por eso. No, Claro, pero es que no ya podemos, estamos, claro, no sí, podemos claro que pasar, es dinero, no pero, podemos pasar claro. ese detalle por alto. No. Otro no detalle, de acuerdo. yo no estoy hablando de por qué se convocan. Yo estoy hablando del diálogo o del discurso que hay entre reyes y reino. Que piden dinero, todos piden dinero. Bueno, claro, pero yo estoy hablando del discurso que se tiene en el diálogo entre Cortes y reino. Eso es lo que estoy hablando. Nos quedan 10 ¿Que hay el minutos. factor del dinero? Por supuesto, hombre, no. Álvaro, Claro, pero nos quedan... hay más cosas. Álvaro. Y es más, y las Cortes en el 16, a Carlos V, que empieza diciendo, no, voy a separar la distancia entre años de Cortes, dicen, oiga, cuidado que aquí, con la época cuando estaban los Albret, había el compromiso de hacer reuniones anuales. Nos quedan 10 minutos, Álvaro. Y parte de las Cortes, Álvaro, no parte de los reyes. Te tengo que cortar, Álvaro, te tengo que cortar. Pero recuerda lo que te he dicho antes de empezar, Álvaro. Es verdad lo que dices. No, yo no recuerda lo que te he dicho antes de empezar, que te iba a cortar. Perdón, te tengo que no cortar. volverá a suceder. Nos quedan 10 minutos y yo quiero tratar 3 cositas por lo menos. Además, más tocando el suelo y la gente y así. Y entonces, hemos hablado de la judería, pero en Pamplona, aparte de judería y aparte de gentes de diferentes proveniencias ya, hay unas lenguas, y sobre todo una lengua de la que quiero hablar. Y antes de eso, también hay mala vida, ¿no? Por supuesto. Más que Hablamos ahora, de la mala vida de Pamplona. Bueno, vamos a ver, mala vida. Mala vida es un término coloquial. Efectivamente, vale. Hay una población flotante, hay una marginalidad y todo lo que está vinculado a eso y a la pobreza. Entonces, el tema de mala vida, por ejemplo, en el que sé que me estás preguntando, es que efectivamente hay una parte en la ciudad que está, pues, que es la zona de los prostíbulos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué zona Como es? hemos tenido tanto historiador que proviene de lo eclesiástico, pues estos temas siempre se han tratado como un poco de puntetas, ¿no? A mí me interesa mucho la vida social. Es verdad que bebiendo de la fuente que bebimos los historiadores, que son los procesos judiciales, sacamos una imagen de una sociedad mucho más conflictiva de lo que seguramente era, porque lo que funcionaba bien no lo vemos, solo vemos el Cristo. Entonces, efectivamente, hay una zona de la ciudad que coincide con el antiguo barrio judío, donde están las mancebías, que, por cierto, las organiza y las dirige el ayuntamiento, porque tenía su función social, vamos a decir. La sociedad del 16, también la siguiente, es una sociedad donde obliga a mucha gente a permanecer soltero, por la cuestión de la herencia, etcétera. Pues bueno, y por tanto un porcentaje altísimo de la población es Perdón, ¿por qué tantos solteros? ¿Por qué? Bueno, pues porque la herencia se transmite, ya se empieza a transmitir en esta época íntegramente a uno de los miembros de la familia y las salidas para el resto son quedarse en la casa como fuerza de trabajo, sobre todo en la montaña, pero que eso exige muchas veces el permanecer soltero. En el momento en que te casas, a otro sitio, casarse a otro sitio. O a América o a lo eclesiástico. Y luego el porcentaje de población eclesiástica es muy alto también, ¿no? Y el matrimonio es más bien tardío. Entonces, bueno, pues tienes una serie de mancebías y luego la guarnición militar. Efectivamente, la guarnición militar también hace mucho de eso. Y entonces hay una parte que coincide con tejería, con lo que era la antigua judería, donde se concentra un poco la mala vida. Sexo de pago. Sí, bueno, y convivir en concubinato, es decir, sin un matrimonio canónico, porque en esta época va a haber 2 tipos de matrimonio, luego Trento va a imponer el eclesiástico, pero previamente hay otro que no tenía por qué mediar un eclesiástico y que se ha aceptado durante toda la Edad Media, ¿no? Bueno, quiero decir que Pamplona tenía también su mala vida. Respecto a las lenguas, que también me estás preguntando, sí. Pues Pamplona lo va a ser hasta el siglo XVIII, lo que dijo Echeverri en uno de sus libros ya en el siglo XVIII, es la gran ciudad, la ciudad de los euskaldunes, es decir, es de los vascoparlantes, el centro urbano mayor que existe de población que la lengua cotidiana es el euskera, y eso está archiprobado y cuantificado, ¿no? Para el último tercio del siglo XVI, podemos que 1/5 parte de los hombres y la mitad de las mujeres no es que no hable castellano, es que no entiende el castellano. La lengua habitual, aunque las clases altas pueden hablar, y también los hombres más,
los artesanos, más que las mujeres, pueden llegar a dominar como lengua profesional el castellano, incluso el francés, por sus estudios o lo que sea. El francés suena bastante en Pamplona, pero la lengua habitual de la calle es el euskera, y lo va a ser prácticamente hasta el siglo XVIII, con un desgaste un poco continuo. La población hebrea de que no me hablas, yo dudo que en Pamplona hubiera hablado hebreo. El hebreo era una lengua ritual dentro de la religión judaica, pero no era la lengua en la que hablaban. Y árabe no teníamos, pues teníamos nada más los restos de lengua occitana que quedaban en el mundo comercial. Eso es, a eso me iba a referir, ¿no? En la medida en que en Pamplona hay unas partes de lo que era la ciudad de entonces, de ascendencia occitana, por ejemplo, ¿no? Perdón, voy a buscar esto, de ascendencia occitana y tal. ¿Qué pasa? ¿Que aprenden euskera esos y dejan de hablar occitano con el tiempo? Yo me suelo reír mucho porque sobre esto lo oigo a los guías en las calles que difunden. A ver, en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XIV no queda nada de eso. Eso está totalmente diluido en la población indígena desde el final del XIII, y no lo digo yo, que puedo tener el sesgo que quieras, lo dicen ya cualquier investigación. Es decir, los flujos occitanos se interrumpen prácticamente para el primer tercio del siglo XIII y se mezclan con la población. Es decir, en el momento del privilegio de la Unión, étnicamente es lo mismo la navarrería que San Fermín que San Nicolás. Jurídicamente son otras cosas, pero étnicamente son los mismos. Monolingües vascoparlantes. Sí. Y procedencia, lo siento por los que creen que son de capital, pero todos son medio cuencos. Tú haces un estudio de los apellidos toponímicos que tienen los villaveses en 1435, que puede ser el primer censo de la ciudad, y el 90% tienen nombres de pueblo de la cuenca. La cuenca y la montaña, vamos a decir, la zona, los valles que están al sur de Belate, han suministrado prácticamente toda la población y con ello su lengua. Nos quedan 4 minutos. Una pregunta para ti, Álvaro, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. En la medida en que estamos hablando de que, bueno, Catalina de Foix o Catalina de Foix o de Foix y su rey consorte Juan de Labrit, por cierto, Labrit y Albret, por si acaso estamos hablando de lo mismo, ¿no? Albret y Labrit. En los documentos solo lees Labrit. Solo Labrit. Bueno, pero... Sí, Albret es la versión francesa, es como se denominan en Francia. En Navarra, la documentación navarra y la castellana también, y en Aragón siempre se habla de Labrit. Pero estamos hablando de que son los, Labrit, Albert, sí. Los perdedores de una guerra, los perdedores en una conquista, se han ido los Labrit, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es posible? ¿Tú cómo interpretas el hecho de que hablemos del baluarte de Labrit? Tenemos la calle Labrit, evidentemente alguien la puso, pero tenemos fontanería, tenemos aislamientos, tenemos veterinarias. ¿Esa tendencia al Labrit es por la pelota o...? Pues la verdad es que yo confieso mi ignorancia. El baluarte de Labrit, ¿por qué? Sí, claro, alguna importancia. Yo la verdad es que confieso mi ignorancia. Entonces no sabría darte una respuesta. Algo tiene que haber, ¿no? Evidentemente, claro, muchas calles y sobre todo para aspectos de personajes con una connotación política, igual algo tiene que haber, ¿no? De fondo. Pero confieso mi ignorancia. Entonces, como no sé bien qué contestarles, y les iba a decir alguna cosa que igual no tiene que ver, a mí no me gusta decir cosas de las que no sé, pues le voy a pasar la pelota a Pello, que va a hablar del búho. Perros pastor, muchos perros pastor Labrit, y ahora hay personas que se llaman Labrit. Yo creo que la zona del baluarte de Labrit que llamamos tiene un nombre relativamente moderno, no le llaman así cuando construyen esa torre enorme de todas las fortificaciones de Pamplona. Fue un poco extraordinaria porque de esa parte en 1512 se atacó la ciudad por el molino de Caparroso, pero normalmente no le llaman baluarte de Labrit hasta muy tarde. Y yo no lo sé. ¿Por qué le empiezan a llamar baluarte de Labrit si no es ese rey el que más se mantuvo, ¿no? ¿Cuál puede ser la razón? No tiene mucho sentido, ¿no? Historiográfico. Pues no lo sé. Tendríamos que tener aquí a Arazuri para esas cosas. Que él sabía de estas cosas. ¿Cuándo empiezan a llamarle, no? Pues... Nos quedan 2 minutos. ¿Algo más que quieras añadir, Álvaro? Ya que has venido de Madrid, además, con unos trenes que han empezado a funcionar precisamente hoy, ¿no? Sí, bueno, no sé. No sé, ¿alguna pregunta especial? O ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay un micrófono por ahí, si no me equivoco. No he recibido más aquí en el WhatsApp, pero nos quedan 2 minutos. Bueno, yo quería insistir un poco, porque estamos hablando de Pamplona y tenemos aquí al señor alcalde, de qué importancia adquirió Pamplona en el siglo XVI,
como plaza fuerte del Pirineo, como centro comercial, cabeza de un obispado. Es que Pamplona era mucho. Es que todo el mundo tenía que ir a Pamplona. Luego las determinadas normas de los tribunales que prohibieron a los jueces abandonar la ciudad. Todo el mundo tenía que venir a Pamplona a solucionar sus temas. Es decir, esos movimientos en Navarra fueron muy importantes, ¿no? Y marcaron un poco prácticamente a todo el reino. Pamplona prácticamente, incluso en las Cortes, era la que marcaba, yo he visto informes, sobre todo cuando chocaban con la monarquía, es que lo que dice Pamplona lo siguen todas las poblaciones del reino, aunque es verdad que Estella y Tudela pues, también le tuteaban porque eran las otras dos ciudades en el siglo XVI. Luego compran el título otras más, ¿no? Entonces, bueno, pues que Pamplona tuvo incluso una función lingüística. Ya sabéis que prácticamente la variedad de Pamplona, Beriain escribe la variedad de Pamplona, que dice que es el euskera que se entiende prácticamente en todos los sitios, precisamente por esa colonización que hace Pamplona administrativamente del territorio. Expande la variante estándar, ¿no? Que es la variante de la cuenca, ¿no? Que es el dialecto más extenso que tenemos en Navarra durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar un poco efectivamente de que Pamplona se consolida como ese gran centro de Navarra en el siglo XVI. Sí, yo al hilo, eso es que es de lo que dice Pello, pero tenemos que tener muy en cuenta que esta consolidación viene antes de la conquista en ese proceso centralizador que realiza Catalina I, en el que existe el Consejo Real y se crea un Consejo Ordinario que no existía, con personas que tienen que estar de manera residente en Pamplona. Y se erige además el Consejo Real en Tribunal Supremo del Reino, ese proceso de centralización que hemos visto, y por ejemplo hasta la sinagoga, se dice en la ordenanza que se hace también para que vayan mucha población del reino, no solamente de Pamplona. Es decir, que ese proceso ya está antes, no es un proceso que nace en 1512. Eso también hay que saberlo. Sí. Entendido, Álvaro. Déjame un momento el micrófono, que hay alguien que quiere hacer una pregunta. Mientras tanto, solo una puntualización, y es que la cara está tan optimista de Pamplona, de que se convierte en el centro de Navarra indiscutido, incluso para la Baja Navarra. O sea, la Baja Navarra, el domingo pasado yo veía en Baigorri los dinteles en castellano. O sea, el castellano es la lengua administrativa también de la parte sur de Baja Navarra, y sus escribanos, incluso después de la conquista, se forman en Pamplona. Pero bueno, la cara es que parece que la ciudad repele a los reyes de España. Es decir, es una ciudad muy poco visitada. Tenemos, Fernando el Católico no la pisó nunca, sí visitó Tudela, pero desde luego Pamplona no estuvo nunca. Carlos V vino, pero por cuestiones militares. Las 2 veces que vino fueron en campaña militar. Felipe II, cuando bautizó a Pamplona como el orinal del cielo, porque vino ¿El qué, perdón? ¿Cómo? La visita que hizo Felipe II a Pamplona para que juraran a su hijo como futuro rey, pues debió venir en noviembre y no paró de llover. Entonces, los cronistas que traían en francés dicen que Pamplona era conocida como el orinal del cielo, que no paraba de llover, con lo cual esto viene de muy lejos. Y quiero decir que, bueno, pues en todo el siglo XVI, con ser una ciudad tan importante, pues prácticamente fue visitada en 5 ocasiones por los reyes. Bueno, menos, me han salido 3 prácticamente, ¿no? 2 Carlos V y Felipe II en 1592. Es decir, bueno, también llama la atención eso. Nos hemos pasado 2 o 3 minutos, pero como ha pedido la palabra alguien que manda mucho... No tanto. La verdad es que he hecho ímprobos esfuerzos para resistirme a la tentación de preguntar, pero no puedo desaprovechar la ocasión de estar ante estos 2 sabios en silencio. Respecto a esa visión de Pamplona a partir de principios del siglo XVI, Pello, yo discrepo un poquitín desde la humildad de mis conocimientos, y más teniendo en cuenta que llevo muchos años fuera de los archivos. Pero yo sí que creo que antes de 1512 se piensa en Pamplona como la capital de un Estado europeo pequeño, solvente. Dentro de su medida, prácticamente las últimas cosas que se hacen en Pamplona, que se concluyen como a un nivel, por así decir, de capital europea, están en la catedral, el final de los últimos periodos del claustro, etc. Y a partir de ahí yo esa visión tan positiva de Pamplona
no la veo. Sí que es verdad que se invierte muchísimo en Pamplona. Solo hay una cosa que se construye en Pamplona a nivel europeo y es precisamente el instrumento para sujetarla. Como tú decías antes muy bien, una serie de baluartes que apuntan hacia afuera de la ciudad, por si acaso, y otros que apuntan hacia la propia población, por si acaso. Lo has explicado muy bien. Pero es prácticamente lo único que se hace a nivel europeo hasta, por lo menos, la hora navarra del 18, que dijo Caro Baroja, que es cuando realmente pues, empieza a llegar capital americano en grandes cantidades a Pamplona. Entre medio, yo lo que veo es una Pamplona que pasa de ser la pequeña capital de un estado pequeño europeo a ser una plaza fuerte, simétricamente dispuesta respecto a Bayona para proteger la periferia de un imperio. Y esto lo has mencionado tú antes, en el momento de la conquista, Pamplona cuadriplica la población de San Sebastián y duplica la de Bilbao. Y en 1915, cuando se tiran las murallas de Pamplona, es justamente al revés. San Sebastián prácticamente duplica Pamplona y Bilbao tiene 4 veces más población que Pamplona. Esa muralla fantástica que construyeron alrededor de la ciudad fue una mordaza que le impidió crecer. Barkatu, es bueno, mi impresión. Respuesta. Yo no estoy tan en desacuerdo de nada. Yo quiero decir que a nivel de posición política, Pamplona se consolidó como... Se quitó, claro, precisamente igual se quitó el lastre que tenía en todo el periodo anterior de ser la única gran población de adscripción beamontesa, que pues Juan II yo creo que muy pocas veces estuvo en Pamplona. Y a partir de la conquista es verdad que las grandes inversiones de dinero vienen por el lado militar, es decir, el ejército de ocupación y las murallas. Hablando de las murallas, efectivamente coincido en el análisis. Las vemos ahora como con orgullo y en generaciones del siglo siguiente también como protección, pero fue un lugar de sometimiento y el mejor símbolo lo tengo yo todas las mañanas cuando voy a trabajar. Cuando yo entro por el portal de Francia, el escudo que está en la puerta no es el escudo de Navarra, es el escudo de Castilla. Bueno, en el archivo también, ¿no? A la entrada del archivo también. Pero por lo menos ahí está el de Navarra. Quiero decir, en el águila bicéfala, pues entre todos los dominios, que está Flandes, y está el Tirol, y está todo, está Navarra. Pero en el del Portal de Francia solo están los de Castilla. 2 torres y 2 leones ramplantes. Bueno, la diferencia es el cambio, ¿no? Bueno, en unas estamos y en otros no. Por eso. Sí, yo simplemente al hilo, yo creo que, claro, al final de estos diálogos hay muchas cosas que deberíamos explicarlas más concienzudamente, ¿no? No da tiempo a explicar todo lo que quisiéramos. Sí que es totalmente cierto lo que dice nuestro alcalde, que antes de 1512 Pamplona es muy importante, es el conjunto, es el centro no solo del gobierno de Navarra, sino del conjunto de los territorios del norte de los Pirineos de Catalina. Es más, y en la corte están el senescal de Bigorra, el de Bearne, es decir, que en Pamplona, que están igual el 70% de veces entre 1494 y 1512, es el centro también político de ese conjunto, desde el que se gobierna todo el conjunto. Así que es importante. Y luego hay una cosa muy importante y acabo. Yo creo que queda mucho por estudiar, los que estamos, lo que nos gusta la investigación, creo que estaremos todos de acuerdo, y creo que queda mucho por estudiar del siglo XVI, de Pamplona y de Navarra. Y sobre el tema de las fortificaciones y de los pamploneses. Me gusta mucho el tema de los virreyes, que es muy interesante, del 16, y sí que quería comentar una cosa muy interesante. 30 segundos. Vale, sin más. En 1500, a mediados del 16, un virrey ya está comentando que en Navarra casi la totalidad de la población era partidaria de Enrique de Albret, menos en Pamplona, que eran partidarios de la dinastía Albret, 1/3, y 2/3 estaban por Carlos V. Pero sobre la defensa, vemos en 1570 y pico, está Vespasiano Gonzaga, un nombre interesantísimo, y escribe un informe y dice: en este reino no hay gente de qué confiar para meterla en la ciudad, en vuestra necesidad y la del reino, escribe al rey, a Felipe. Es decir, y dice que los únicos en los que podemos confiar son en algunos viamonteses
que están al servicio de su líder, el condestable de Navarra, que son hombres a caballo, que tardarían una semana en juntarse. Y acaba diciendo, debo decirle que no hay que confiar en ellos, en estos viamonteses a caballo, más que en los otros. En el resto para que vean que queda mucho por hacer. Es muy interesante la historia, a mí me apasionan los archivos y como ya ven hay claros, oscuros, un poco de todo y lo que debe darnos las pistas siempre es la documentación. Eskerrik asko, Álvaro, eskerrik asko, Pello. Eta bukatzeko. El día 6 de mayo, el título es Las mujeres en la historia de Pamplona. Participarán Amaya Nausía, historiadora y profesora de la UBNA, Gema Pierola, historiadora y profesora de la UBNA, y dinamizará Ana Díez de Ure, historiadora también. Eskerrik asko guztioi.